Estar en este congreso, a todos los ponentes, un saludo muy especial y a los participantes de este congreso igualmente. Espero que estos 20 minutos de mi ponencia pueden enriquecer todos esos conocimientos en los que hemos aprendido tanto todos los que hemos estado conectados. Mi ponencia se llama Nuevos retos en la consultoría política y en la estrategia electoral, una mirada hacia la gerencia de campañas políticas, mis nombres y mis datos personales. Voy a arrancar por un tema que es súper fundamental y son los elementos que debe traer propiamente la estrategia electoral. En todo el transcurso del Congreso hemos hablado de las diferentes herramientas y los diferentes retos que tenemos a través de muchas circunstancias y creo que la más importante, todo el tema que vivimos a nivel mundial, que fue el tema de la pandemia, que obviamente en los procesos comunicacionales lo que nos han llevado es a tener un tema de meterle acelerador a algo que ya venía, que eran los procesos de innovación en todas las áreas, y eso obviamente incluye al tema político. Lo que hizo la pandemia de una u otra manera fue anticiparnos unos procesos de innovación a los cuales tendríamos que llegar tarde o temprano y de lo cual anteriores ponentes que han acompañado este congreso lo han hablado, y es el reto grande en los procesos de comunicación. Pero obviamente del tema que va de la mano con las estrategias comunicacionales, con el manejo de imagen, con el branding y con todo lo que tiene que ver con la comunicación y demás, está la estrategia electoral. La estrategia electoral obviamente parte de un principio fundamental que es el objetivo que determinemos en la campaña. Siempre que yo hablo de los objetivos, obviamente cuando un candidato quiere hacerse contar, un candidato quiere llegar a una curul en el poder legislativo, obviamente tiene un objetivo y el objetivo no siempre es obtener la curul. Muchos de los candidatos tienen un objetivo simplemente hacerse contar porque para ellos es un tema fundamental empezar a tener la estructura política o la estructura comunicacional, y en esa medida el establecimiento del objetivo es lo que nos da la marca estratégica en todas las áreas de la campaña. Ese objetivo debe ser, como todos los objetivos en cualquier nicho, un objetivo que sea medible, cuantificable y que nos permita llegar realmente a cumplir. El objetivo es el que marca toda la trazabilidad y toda la línea conductual de cómo se va a comportar la campaña. Y derivado del objetivo vendrán toda la construcción de las estrategias. Por eso acá cuando hablo de objetivo y estrategia es el primer elemento fundamental de toda la construcción de la estrategia electoral, porque él es el que nos da la pauta de cómo vamos a estructurar. Si vamos a estructurar desde la evaluación de nuestra caja de herramientas, desde el diagnóstico de nuestro candidato, nos va a determinar claramente a dónde vamos a apuntar la estrategia. Si la estrategia va a ser específicamente desde lo político, si va a ser desde lo comunicacional, si va a ser un mix de las dos, si va a ser nuestro candidato un candidato de opinión, si nuestro candidato va a ser un candidato que está consolidado y está construido sobre una base electoral, sobre una estrategia política, sobre una estructura política, y eso nos va a llevar a condensar todo lo que tiene que ver con la métrica electoral y la construcción y el desarrollo de la estrategia en los diferentes espacios. El segundo elemento fundamental es el liderazgo, pero muchas veces decimos que el liderazgo lo tiene el candidato. Y acá yo difiero un poco en el rol que siempre o en su gran mayoría de veces he desempeñado, y el liderazgo debe estar enmarcado también en el gerente, coordinador o director de campaña, porque al final del día nuestro candidato es nuestra marca, como lo hemos visto, es lo que vamos a vender, es al que vamos a llevar y es al que necesitamos generar estrategias de fidelización y expansión. Pero el candidato solamente, desde mi experiencia, lo digo con total contundencia, debe dedicarse a dos cosas en la vida. Uno, a conseguir los votos, que eso tiene que ver y tiene que estar muy ligado con su imagen, con su relación y con su coherencia. Y dos, también tiene que ayudarnos a conseguir todo el tema de financiación para la campaña.
Entonces, en esa medida, cuando yo hablo de liderazgo, los liderazgos en los equipos, indistinto a que sea jerárquico, sea circular, sea en engranaje, el liderazgo debe darse desde la gerencia de la campaña, quien al final del día es el que se encarga que toda la organización ruede de una manera contundente, pertinente y este liderazgo, obviamente, tiene que estar llevado desde la mano de la confianza, pero también desde la organización y la planificación. Y entonces ahí entramos al tercer elemento clave de la estrategia, electoral, que es la organización. Una campaña organizada es 100% ganadora. Una campaña que tenga todos los elementos estructurados es 100% ganadora. Y ahorita este elemento que es tan fundamental lo voy a desglosar en el siguiente tema que tocaré, porque a este es donde espero poderles dar el gran aporte en esta ponencia. El cuarto elemento es el tiempo. Perdonen que se me fue. El tiempo. El tiempo es determinar todo lo que tiene que estar establecido en la planeación estratégica. Usualmente las campañas electorales tienen diferentes, cada campaña es como los seres humanos, es distinta, es diferente, no hay ninguna campaña, todas las personas que hemos trabajado acá en política, con certeza podemos garantizarlo, y claramente todas las campañas son, pero hay unos criterios que en general son determinantes o pueden ser similares. Uno de ellos es el tiempo. Las campañas están compuestas por una etapa de pre-campaña electoral, en donde determinamos toda la planeación estratégica y preparamos todos los equipos para que podamos lograr ese objetivo que inicialmente planteamos y que en los momentos más claves, que son los 3 últimos meses, los 2 últimos meses, todos los equipos estén absolutamente engranados en torno al objetivo de la campaña, a la estrategia de la campaña, y la capacidad de improvisación sea menor. Si tenemos una planificación estratégica y si tomamos en cuenta que nuestra campaña electoral, la cual vamos a gerenciar, liderar o de la cual somos candidatos, tiene unos tiempos establecidos, el mínimo de riesgos en la implementación o en la improvisación obviamente va a ser menor. Y por último, el tema del espacio, que acá también voy a dedicar un capítulo específico a ellos. Hablaba del tema de organización y en esta medida todas las campañas deben tener unos ejes de organización específicamente claves. Los ejes de organización están condensados en 5 elementos principales y la estrategia tiene que ser un eje coyuntural y un eje vertical de toda la organización política. Acá vamos a hablar de los 5 claves, que son el político electoral, el comunicacional, el logístico operativo, el programático y de investigación, y el administrativo y financiero. Estos por naturaleza propia son los ejes coyunturales de cualquier campaña política. ¿De qué depende la ejecución de la organización? De la estrategia. En la estrategia determinamos si nuestro candidato es de opinión, entonces obviamente la estrategia debe estar formulada y estructurada para el eje comunicacional, porque es ahí donde determinamos que la gran mayoría de votos van a salir de la forma como comunicamos, del momento en el que comunicamos y de todo lo que hemos venido aprendiendo en el transcurso del Congreso. Pero si nuestra campaña y el objetivo está en que nuestro candidato está construido bajo una base electoral, pues obviamente la concentración tanto de la estrategia como de la ejecución propia está en el eje de político electoral. Dentro del eje político electoral es fundamental tener una organización de la base de datos, procesos de fidelización y procesos de expansión. En esa medida, la idea de esto es construir proyectos políticos de largo aliento, que no sean proyectos políticos para una elección, porque debido a esto es que la sociedad, en mi país particularmente, y creo que a nivel mundial, ha perdido tanta validez sobre la política.
Y hay un objetivo fundamental por naturaleza que está consagrado en la Constitución, en la ley y demás, y es que toda persona tiene derecho al voto. Pero muchas veces las personas dejan de creer en la política porque se sienten extorsionadas, se sienten transaccionales, se sienten que definitivamente los políticos hacen lo mismo que hacen los demás, y en esa medida esto tiene que ver mucho con este eje que es fundamental, y es la construcción de una estructura política sólida, y esa estructura política sólida tiene que estar enmarcada en un proyecto político que se genera desde estrategias de fidelización y expansión. Aquí es clave tener bases de datos estructuradas, que las personas que creyeron, que fueron a la reunión, que acompañaron perdónenme que es que le voy a dar acá acceso a una persona que está agregándose, las personas que asistieron a un espacio en donde está nuestro candidato, obviamente están ahí por algún propósito, algún proyecto o alguna afiliación política. Pero esa persona tiene que hacerse sentir de la casa, tiene que hacerse sentir que hace parte del proyecto político, tiene que tener comunicación con la campaña central, porque de esta manera es como garantizamos que la gente se sienta incluida en el proyecto político y en esa medida construir un proyecto de largo aliento. Por eso es tan fundamental, creo que la gran mayoría de campañas políticas le tienen pereza desde la construcción hasta la administración de la base de datos, pero la base de datos es el eje fundamental de cualquier organización y en la política no puede ser la diferencia. Cuando tenemos una política estructurada, una base de datos fidelizada, podemos pasar a la siguiente fase, que es la expansión, porque tenemos un buen nombre para decir, oiga, a mí el candidato Pepito Pérez me incluyó, llevo trabajando con él 3 años, 4 años, 5 años, siempre tengo contacto con él, con la campaña, con sus colaboradores, pero adicionalmente puedo empezar a hablar bien de mi candidato y de la persona que ha acompañado, y en esa fase podemos empezar a hacer procesos de expansión que nos van a generar crecimiento y obviamente una base de datos y una base y estructura política mucho más robusta. Del proceso comunicacional y del eje comunicacional no voy a extenderme tanto porque pues obviamente creo que varios ponentes han hablado del tema comunicacional, solamente decir que hoy las redes son un aliado estratégico, pero no solamente las redes, sino hacer que nuestro candidato sea coherente, consistente y que aproveche los momentos fundamentales. El proceso comunicacional tiene pues obviamente unos componentes importantes, que es donde está todo el tema del branding político, cómo vamos a estructurar la imagen de nuestro candidato, cómo vamos a hacer la narrativa y cómo vamos a hacer que nuestro candidato se comunique, nuestra oficina de comunicaciones que tenga un diseñador que nos ayude a estructurar el concepto que hemos determinado en nuestra marca, un jefe de comunicaciones que nos ayude a hacer el free press o que nos ayude a hacer todo el plan de medios que necesitamos, un social media, un community manager que nos ayude a desarrollar toda la estrategia digital, y unas personas que se han convertido en el hoy por hoy en claves, porque de ese material es que salen grandes procesos dentro de la comunicación, que son los realizadores audiovisuales. Estas personas han cogido un auge grandísimo porque obviamente dentro de todos estos cambios digitales, todo lo que tiene que ver con la comunicación digital, como videos, microvideos, piezas disruptivas y demás, han cogido un vuelo. Recomendación que tengamos el equipo in-house, porque como los que hemos trabajado en campañas políticas sabemos, esta es una dedicación 7/24, obviamente acá no nos da tiempo para decir voy a esperar a mañana o a esperar a pasado mañana, sino obviamente estos procesos tienen que ir condensados en el tema de la inmediatez. El equipo logístico y operativo tiene que ser coherente, contundente y tiene que tener coherencia con nuestro candidato. Si el candidato es afable, es querido, es amable, el equipo operativo logístico tiene que estar. Mi recomendación es que en los tiempos de pre-campaña aprovechemos para no solamente formar el equipo operativo logístico para las avanzadas, para el tema de operatividad propia de la campaña, sino que también establezcamos los procesos, procedimientos y cómo vamos a llevar
cosas que al final del día son estructurales para la campaña, como la toma de datos. Y ahí vuelvo al primer punto. Si una persona en el equipo operativo logístico no nos da unos buenos datos, obviamente el proceso de fidelización en el equipo estructural político no va a ser tan fácil. Por eso la importancia de que este equipo operativo, que es la primer cara, es con lo que se encuentran nuestros clientes, que son nuestros próximos votantes, la gente a fidelizar, obviamente tiene que ser coherente con lo que es la campaña, congruente con lo que es la campaña, pero ante todo que tenga la sinergia que debe tener con el candidato, porque somos los que lo estamos representando. Clave, como les digo, en los procesos de pre-campaña, establecer, formar para que en la campaña propia este equipo operativo logístico pueda desarrollar el papel con contundencia y la gente quiera estar en nuestro equipo. Que digan, qué chévere, qué querido, qué amable, que fue esta persona, esto va congruente con mi candidato y quiero estar en el equipo porque este es un tema más a sumar. Los grandes retos en este equipo, en este eje específico, y este es un concepto obviamente muy personal y seguramente ahí es donde está nuestra gran meta. Nosotros en Colombia que arrancamos un proceso electoral ahorita en el 22, está en probar y seguramente vamos a volver a muchas cosas que antes desde la política tradicional se había dejado, como el afiche en la ventana, como el entregar información desde lo digital. Las estrategias del WhatsApp acá juegan un papel fundamental. En varios estudios que se han desarrollado, dice que el WhatsApp por naturaleza es la estrategia que está generando mayor fidelización porque es el primer medio en donde comunicacionalmente por encima de cualquier red está generando gran impacto. Los grupos, todo lo que tiene que ver con las listas de difusión y la comunicación digital a través de estos grupos está generando un impacto por encima de las redes de convención tradicional como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y demás que se manejan, ya que en general lo primero que uno se levanta, mira, es su WhatsApp. ¿Qué mensajes tiene? ¿Qué notificaciones tiene? Y en esa medida el grupo operativo logístico juega un papel fundamental. El equipo programático de investigación, claramente determinante, coyuntural, que está pensado sobre todo en la etapa de precampaña. ¿Por qué? Porque es donde estructuramos las investigaciones necesarias para que las propuestas de nuestro candidato sean contundentes con las realidades y las identificación de necesidades y diagnóstico que desarrollamos con nuestras poblaciones. Fundamental que el tema programático esté acompañado de una investigación sólida, que tenga obviamente cifras, que tenga mensajes contundentes, disruptivos y que este tema programático se pueda vender de una forma gráfica muy linda, porque pues obviamente podemos tener mamotretos de investigación, los cuales soportan nuestras propuestas de campaña, pero la gente no consume, la gente consume son cosas que sean, obviamente, contenidos que sean consumibles y replicables. Y el tema administrativo y financiero, que obviamente es un tema fundamental para el desarrollo de la campaña, pues de esto depende. Acá hay que hablar de presupuestos, hay que hablar de tema de contadores, revisores fiscales. Los presupuestos tienen que establecerse de tal manera que la plata que logremos recopilar no solamente sea congruente con lo legal, con lo que establece cada uno de los entes reguladores de las campañas políticas, sino que adicionalmente sean administrados de tal manera que nos dé hasta el final de la campaña. El presupuesto usualmente se monta de menos a más y lo que pasa en muchas campañas es que al final se quedan sin plata porque no han hecho una planeación estratégica de inversión. Las planeaciones estratégicas de inversión tienen que estar estructurados de acuerdo a la estrategia, pero hay unos grandes rubros que son el tema del equipo y recurso humano, el tema de la publicidad, el tema de la comunicación, todo lo que tiene que ver con pauta radial, con pauta tradicional y con pauta digital, que hoy en día cobra un papel importantísimo, todo lo que tiene que ver con el día electoral, con el día E, que es uno de los días, es el día importante porque todos trabajamos para ese día.
Podemos haber hecho la mejor campaña, pero si no tenemos estructurado el día electoral, que funciona como una gerencia y una campaña paralela a la campaña general, obviamente no hemos hecho un buen trabajo. Y todos los rubros que obviamente son necesarios, como las chaquetas, la entidad corporativa, todo lo que tiene que ver con el branding político y demás. También es importante que tengamos un contador que sepa de electoral, no todos los contadores saben de procesos electorales, igual que la revisoría fiscal, y adicionalmente una recomendación y sugerencia que a mí me ha funcionado muy bien en mis 27 candidaturas que tengo, pues curules hoy 29 candidaturas, 27 curules, y es establecer un canal de filtro para verificar y condensar que los recursos que entran a la campaña son recursos que están dentro de la legalidad y no son ilícitos. Contratar firmas de abogado que nos ayuden a verificar la procedencia y nos certifiquen que el recurso que van a donar o que nos van a dar desde la parte empresarial, personal, empresa jurídica, persona natural, lo que sea obviamente dentro de la legalidad. Estos 5 ejes deben funcionar de una manera engranada, articulada. Desde mi experiencia también lo digo, creo que la mejor metodología de organización es los diagramas circulares, en donde todos engranamos, todos participamos. Hay unas cosas que efectivamente no tienen capacidad de decisión, pero es importante algo que en las campañas suele ir igual de menos a más, y es garantizar un ambiente laboral sano, porque la propia presión de la campaña en los últimos 2 o 3 meses hacen que obviamente si no tenemos un ambiente laboral sano, los equipos colapsen, y aparte de la presión propia que tenemos en el día a día de la campaña, del 724, de obtener el objetivo y demás, hacen que se nos conviertan en un problema adicional. El trabajo en equipo, como siempre, en todas las organizaciones debe ser el objetivo del gerente, mantener una sinergia y una sincronización de estos ejes de la organización. Y por último, quiero hablarles del tema del espacio, que es uno de los elementos en la construcción de la estrategia electoral. Y ahí es importante que hagamos algo que es trascendental y de manera efectiva también un engranaje vertical, horizontal y que hace parte de toda la campaña, y es el análisis coyuntural. El análisis coyuntural obviamente está enlazado a revisar lo que está pasando en todos los ejes, tanto en el comunicacional como en el ámbito político, cómo son las movidas, cuáles son nuestros aliados estratégicos, cómo está nuestra competencia. El análisis de competencia es fundamental y vital para la construcción de las listas, para la construcción del análisis y la métrica electoral, para poder garantizar y medir cómo estamos internamente como campaña, pero adicional para algo que Sandra, que lo conoce muy bien, y varias de las compañeras ponentes lo han mencionado, y es cómo reaccionar a las diferentes crisis y convertir la crisis en un momento de oportunidad para que logremos generar mayor impacto y mejores resultados. Dentro del espacio también está la programación de la campaña, saber cómo vamos a desarrollar, a estructurar los equipos, a estructurar el desarrollo propio de la planeación estratégica, de la agenda del candidato, la segmentación electoral. Acá yo creo que uno de los grandes errores es que la ansiedad se come a los candidatos, y efectivamente cuando no tenemos una segmentación específica de nuestro target, no tenemos una segmentación electoral, llámese por localidad, barrio, municipio, estado y demás, obviamente arrancamos, como yo lo digo en el argot popular, como una metralleta loca a ir para todo lado. Y al final del día, muchas veces esto sale bien, pero la gran mayoría de veces no sale tan bien, porque lo ideal es saber a dónde vamos y que a donde vayamos el mensaje sea contundente, coherente y replicable. El establecimiento de alianzas estratégicas, tanto a nivel empresarial, a nivel político, porque esto nos lleva a tener una estructura política sólida, y algo fundamental que es la obtención de recursos para la campaña, lo cual nos da obviamente la sinergia para que todo opere. Yo sé que hay comentarios que no son tan políticamente correctos, pero yo sí creo, y se los digo con total conocimiento de causa, yo creo que en las campañas políticas el rol de gerente
tiene que ir también a la microgerencia, porque es ahí donde podemos determinar claramente cuáles son los errores, las falencias, y podemos garantizar que esa planeación, estrategia que determinamos en un principio haga que el objetivo y meta que nos hayamos propuesto para nuestro candidato o para nuestro proyecto político tenga una total contundencia y sea un proyecto ganador. Mi nombre es Franci Pérez, gerente de Estrategia y Conceptos. Un gusto servir, hacer parte de este panel en lo que pueda servir y colaborar. Una aliada más de Guerra y Poder. A Sandra y a todo el equipo, compañeros de ponentes, felicitaciones por la organización del evento, un evento impecable, un evento que da ganas de estar, y ojalá que tengamos futuras oportunidades para seguir transmitiendo conocimiento. Muchísimas gracias, Franci, por estar acá. Ha sido un cúmulo de información meteórica, pero esto es abundante en información. Nos hablabas de los ejes temáticos. No pudiste, obviamente, por cuestiones de tiempo, ampliar cada eje, pero recordamos, dijo, los ejes temáticos: político-electoral, el comunicacional, el logístico, programático, administrativo, financiero. Vale decir, de esto es de lo que hablamos cuando hablamos de gerenciar una campaña, todas sus dimensiones, toda la organización, toda la estrategia. ¿Y qué es lo que pasa, Franci, cuando, por ejemplo, viene un candidato que desconoce todo esto y además se resiste a trabajar de una manera estructural y programática, con objetivos claros, con estrategias claras, y quiere más bien, incluso teniendo los recursos, quiere más bien irse de una manera más práctica, porque bueno, es su visión, entiende que las cosas pueden ser mucho más tradicionalistas para este político, no tiene por qué entender todo este aparato, digamos, administrativo que tiene que tener una campaña. ¿Cómo es que en ese punto opera un consultor, un estratega, y qué se debe hacer para hacerle entender este mensaje, o en todo caso, cómo es que se puede trabajar con esta persona? Pues mira, realmente, como lo dije en algún momento de la ponencia, cada candidato es diferente, cada campaña es diferente y cada uno usa sus herramientas como, digamos, como quiere, porque pues obviamente llegar a imponer es una de las cosas más difíciles en los procesos, sobre todo en estos procesos administrativos. Pero efectivamente, cuando tú no tienes una organización, hace que todo el proceso de campaña sea mucho más denso y que el candidato se cargue con una maleta que efectivamente no debe cargarse. Entonces, eso es lo que lleva es a tener en nuestro DOFA, que hemos hablado muchas veces, en nuestro análisis, nos lleva a que tengamos un riesgo grandísimo, porque el candidato, en lugar de concentrarse en lo que tiene que concentrarse, obviamente está está determinando su tiempo e invirtiendo su tiempo en temas demasiado específicos que al final del día no le van a ser productivos. Y acá obviamente juega un papel fundamental, y es el tema de la persuasión. ¿Sí? Los asesores, consultores, gerentes, los coach y demás, no debemos ser comité de aplausos de los candidatos, porque finalmente cuando tú te conviertes en el comité de aplauso de cualquier candidato, no permites visualizar los riesgos y errores que puede tener y lo que puede terminar materializándose en el no cumplimiento del objetivo general. En esto es muy complicado porque sin generalizar, muchos políticos creen tener la razón, creen sabérselas todas, entonces a veces es muy difícil llegar a ese nivel de persuasión, pero efectivamente hablar con el conocimiento, con la contundencia, con la experiencia, creer en el equipo, creer en todas y escuchar y oír a todas las personas que de una otra manera tienen algo para aportar a tu campaña, hacen que tu campaña sea mucho más robusta. Sí, de acuerdo, y entre toda ese comité de halagadores, pues de los llamados Alejos, ¿cierto? Acá los amigos que son de la Compol entenderán. Mira, hay una pregunta acá de Victoria del Mar, que ha estado, saludos Victoria, que ha estado pero puntualísima y aplicada desde ayer. Francia, ahora en Colombia salen unos candidatos, candidatas que por más que uno quiera que maneje un discurso encantador, no logra encantar, por más que tenga seguidores, es difícil llegar a lo planeado.
es su pregunta. Dice que por más que tenga seguidores, no termina de cuajar el mensaje, porque claro, seguidores o likes no significa persuasión, ¿cierto? De acuerdo, Sandra. Digamos que hay un error grandísimo y yo creo que es uno de los grandes riesgos que tenemos para todo lo que viene en el proceso electoral en cualquier país, y es que muchos políticos creen que porque tienen una muy buena interacción en sus redes, like y demás, ya tienen unos votos. Cada vez la sociedad, cada vez las personas estamos dispuestas a conocer más de política, que también es algo que en nuestra sociedad no es tan fácil porque la gente no quiere votar, no quiere creer porque hay muchos tabús en torno a esto. Pero acá los discursos son muy importantes, ¿sí? Es con lo que tú enganchas. Pero cuando las personas no enganchan con un discurso, porque obviamente eso suele pasar, en este momento, por ejemplo, yo asesoro un par de candidatos y hay candidatos que no enganchan con su discurso porque son tímidos, porque no tienen la capacidad de expresión, porque no tienen la capacidad de enganchar con su electorado, pero nosotros como asesores y consultores debemos buscar la herramienta, y la herramienta principal es la coherencia en sus actos, que sus propuestas sean contundentes, que sus propuestas realmente identifiquen la necesidad y que adicionalmente, si logran obtener su espacio en lo legislativo, en cualquiera de sus corporaciones, logren mantener esa coherencia y cumplir las promesas de campaña. Si hoy en día existe un escepticismo, es porque realmente no hay una coherencia, no hay una construcción. Los congresistas acá en nuestro país, por ejemplo, llegan a calentar silla, a dormirse. Entonces, no sé si en los otros países ven, además uno lo cuenta, pero realmente genera pena ajena y vergüenza ajena. Llegan a acostarse, a dormir, a chatear. Y efectivamente eso hace que el electorado pierda la confianza. Cuando tú eliges con conocimiento, y es mi invitación en todos los países, en todo lado, acá en mi país adorado, que conozcamos los candidatos, que leamos. Al final del día ellos son los que determinan las leyes, son los que determinan los acuerdos, son los que determinan el andamiaje político del país. Entonces, cuando yo hablo en general, en familia, con amigos, no importa por quién vote, pero vote, o sea, vote porque es lo único que puede hacer la diferencia. Hay que lograr que el discurso sea coherente y contundente, pero si nuestro candidato no tiene esa forma de comunicación, debemos buscar herramientas desde la coherencia, herramientas desde algo que hoy es fundamental y creo que es lo mejor que le ha pasado, y es en la innovación y en crear videos disruptivos, utilizar sus grandes potencialidades para comunicar, microvideos en donde se informe y se diga cuáles son sus propuestas de campaña, y así logramos tener unas campañas coherentes y consistentes.